El neocolonialismo. El neocolonialismo es la práctica que hacen algunas potencias coloniales sobre otras economías colonizadas. Así, a través de un grupo de selecto de personas, se persigue ostentar el poder y el control sobre dicho territorio. El neocolonialismo busca la influencia de forma indirecta, es decir, el control que busca ejercer en dichos países colonizados. Se produce a través de una serie de personas que, siendo residentes de dicho país, poseen la nacionalidad de los colonizadores. Se aprovecha del imperialismo cultural, el mercantilismo, así como la globalización empresarial, para tener control sobre determinados territorios. Okay. Entre las causas tenemos que pues, la liberación política de las colonias se mantuvieron generalmente las antiguas estructuras económicas. La dependencia de las importaciones de la metrópolis, la concentración de la producción en ciertas materias primas para exportar a Europa y la carencia de los medios técnicos y el capital. Y la conservación en ciertos casos de la propiedad de la industria en manos de colonizadores supone la continuación del control económico sobre estos países. Entre sus consecuencias está la destrucción de sistemas locales, hambre endémica y miseria crónica, sumisión económica de ciertas regiones, agravamiento de conflictos industrializados, disputas imperialistas y entre esas está la famosa Primera Guerra Mundial. Continuamos con las características y las características son políticamente independientes, no tienen soberanía efectiva sobre su economía, la cual obedece a las necesidades de los países desarrollados. Predomina el capitalismo del mercado, también está que sea la explotación directa o indirecta de empresas nacionales o transnacionales. También hay un intercambio desigual, que esto se trata de que los países subdesarrollados exportan materias primas a precios muy económicos. También continuamos con otra que es la escasez de capital, que son los países pobres para solucionar sus problemas, como que se ven forzados a pedir como préstamos a los bancos y pues para seguir su desarrollo y no quedarse estancados. Continuamos con la dependencia tecnológica, que es cómo los países subdesarrollados tienen tecnología moderna y pues medios para sobrevivir con la tecnología. Listo. Una de las principales ventajas del neocolonialismo para los países desarrollados es el aprovechamiento de recursos libremente. Debemos tener en cuenta que los países desarrollados son las potencias como lo conocemos ahora y bueno, y establecimiento de políticas mercantilísticas. Para los países en desarrollo, la principal ventaja consiste en la creación de puestos de trabajo en multinacionales. Y un ejemplo de multinacionales son las empresas que tienen diferentes puntos en los países. Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, Apple, entre otras. Y una de sus desventajas para los países desarrollados supone una inversión considerable a una remuneración a largo plazo. Aunque la peor desventaja la tienen los países subdesarrollados, que son, como lo conocemos ahora, los países tercermundistas, ya que para ellos supone la invasión de su territorio, explotación de sus recursos y nula competitividad en el mercado económico mundial. Bueno, en los países que se vieron con este tipo de política, que fue la neocolonización, se vieron principalmente antes de la Primera Guerra Mundial, que fueron llamados los imperios. ¿Qué son los imperios? Los que tenían monarquías. Así, por tenerlo bien de ejemplo, tenemos como Gran Bretaña, que fue un país que tenía colonias al sentido de Norteamérica, que se llama la América anglosajona, que era la América anglosajona, y también parte de Asia, unas colonias en Asia y unas colonias en lo que hoy es África. ¿Cómo se veía en estos? Se veía un poder muy centralizado también en lo que pasaba solamente en Inglaterra. Otras que podemos ver es Rusia, cuando fue el Imperio Ruso, que fue el mayor imperio en Asia que tuvo
colonias que también abarcaba algo de Europa. Otros pueden ser lo que fue Noruega, Dinamarca, algunos de Asia, no muy reconocidos, pero que ya no existen. Ahora no se ve esto, ya que no hay una explotación de otros países. Se puede hablar que desde después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se hizo un pacto colonial. Al hacerse este pacto colonial, las colonias, que en este caso ya eran territorios propios o territorios, digamos, de América Latina o de África, todos sus recursos que tenían los llevan hacia las metrópolis. ¿Cómo así metrópolis? Hacia otros países ya muy desarrollados. Entonces, las palabras claves en el sentido de este modelo político sería el poder sobre un territorio. Esas dos palabras son las principales que nos llevan a saber qué es el neocolonialismo. Planificación central. La planificación central tiene como objetivo principal el reparto igualitario de los ingresos. Para ello, el Estado debe invertir la economía y encargarse de las tareas de la distribución de estos recursos. En esta economía exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectividad de los medios de producción, cambio y distribución. Es un tipo de sistema económico contrario al capitalismo o economía de mercado. Ok, en cuanto a teorías, tenemos o podemos asociar a Karl Marx, el cual fue el primero en crítica del sistema capitalista. La economía del mercado, pues, vamos ahora el capital en 1867. Para Marx, los poseedores del capital, o sea, las fábricas y máquinas de la producción en general, explotaban a los trabajadores que hacían largas jornadas de trabajo por un salario ridículo, mientras que los propietarios se llevaban todos los beneficios. Marx sostenía que los trabajadores eran los que generaban todo el valor de los productos a través de su mano de obra y que no recibían la recompensa por este valor generado. Por ejemplo, si la madera, tornillos, plástico y otros factores productivos necesarios para producir una masa valen 10, una vez que los trabajadores lo transforman, crean una mesa que vale 30. La diferencia de 20, Marx lo llamó plusvalía. Continuando con las características, una de las características más relevantes es que el sistema de planificación central se caracteriza porque el Estado adopta las decisiones que dirigen la actividad económica. Otra de ellas es los medios de producción son de propiedad estatal, la propiedad privada prácticamente no existe. El Estado organiza la actividad económica mediante la planificación. El plan establece de qué forma y en qué cantidad se va a producir en los distintos sectores económicos que integran una economía. El resto de los agentes económicos creen que el poder es la decisión y son mejores ejecutores que el plan. Otra característica es que los sistemas de planificación central se extendieron sobre el planeta formando un bloqueo que pugnó con los sistemas capitalistas durante la segunda mitad del siglo XX. Continuando con otra característica es que su sistema político a menudo se asentaba en el terror y la falta de libertades y ya. Una de las ventajas de la planificación central es movilizar recursos rápidamente. Estas economías planificadas pueden movilizar rápidamente recursos económicos a gran escala, pueden ejecutar proyectos masivos, crear un poder industrial y cumplir objetivos sociales. No son ralentizados por demandas de individuos o declaraciones de impacto ambiental. En una economía subdesarrollada, el Estado puede comenzar de una vez a construir una industria pesada sin tener que esperar años que se acumule el capital a través de la expansión de la industria ligera y sin depender del financiamiento externo. También otra ventaja son los objetivos económicos, ya que el gobierno puede aprovechar la tierra, la mano de obra y el capital para servir a los objetos económicos del Estado. Se puede restringir la demanda
del consumidor a favor de una mayor inversión del capital para el desarrollo económico con un patrón deseado. Esto fue lo que pasó pues, durante la década de 1930 en la Unión Soviética, cuando el gobierno redujo del 80% al 50% la participación del PIB dedicada al consumo privado. También una de sus desventajas es la distribución ineficiente de recursos. Los planificadores de economías planificadas no pueden detectar con suficiente precisión las preferencias, carencias y excedentes del consumidor y por lo tanto no pueden coordinar eficientemente la producción. La economía planificada aniquila ciertas necesidades sociales, por ejemplo, el gobierno les dice a los trabajadores que los trabajos se deben cumplir, los bienes que producen no siempre se basan en la demanda del consumidor. Y por último, la desventaja sería la inestabilidad económica, que, bueno, estudios realizados por economistas estadounidenses de las economías planificadas de Europa del este de las décadas de 1950 y 1960 descubrieron que, contrariamente a sus expectativas, mostraron mayores fluctuaciones en la producción que las economías de mercado durante el mismo periodo. Bueno, los países que tienen como este modelo económico se puede tomar como un centralismo y un socialismo, ¿sí? Entonces, los centralistas serían Rusia, Alemania y Estonia, que nos demuestran como cada parte de lo que es este modelo económico, gracias a lo que dijo Karl Marx. También se puede tomar unos países que son socialistas o tienen ese sentido político y sentido económico para hacer las cosas, como Cuba, como Chile, como Corea del Norte. Estos serán como los países que tienen y que están usando este modelo económico. Y una de las palabras claves que se puede tomar en este modelo sería la explotación del capital. Más que todo es la explotación hacia las personas para producir más cosas. En cuanto al tema de qué producir, cómo producir y para quién producir, tenemos que producir lo define el Estado a través de los planes de producción y de estas asignan pues varios recursos. Cómo producir, se producirá de acuerdo a las opciones tecnológicas que apruebe el Estado. Y para quién producir, el objetivo principal de la economía planificada sería distribuir los ingresos de forma igualitaria para lograr, para lograr que el Estado apoye este mecanismo como suministro controlado, racionamiento, cuotas, control de precios y entre otros.